Dicen que hay lugares en el planeta donde la historia deja de ser historia, donde el hielo no solo conserva, sino que esconde. La Antártida, el continente más silencioso del mundo, guarda bajo sus kilómetros de hielo algo que no debería haber sido visto jamás. Todo comenzó con una serie de imágenes satelitales rutinarias de la NASA. Lo que parecía una simple irregularidad del terreno resultó ser un patrón geométrico imposible. Estructuras simétricas, alineadas con una precisión que solo podría atribuirse a una inteligencia avanzada. En las coordenadas 79, 126 se detectaron sombras rectangulares, túneles bajo el hielo y algo que parecía un domo metálico cubierto por una capa de milenios de nieve. Cuando los científicos intentaron acceder al sitio, las transmisiones se cortaron y los registros fueron clasificados. Desde entonces, toda información relacionada con esa expedición ha desaparecido. Solo quedaron fragmentos filtrados en foros anónimos, voces temblorosas que aseguran haber visto lo imposible. La versión oficial habló de una anomalía glaciar, pero los pocos testigos que lograron salir del continente contaron una historia muy diferente. Uno de ellos, un ingeniero noruego llamado Erik Langen, juró que bajo el hielo no había formaciones naturales, sino una especie de complejo enterrado, con pasillos iluminados por una fuente de energía desconocida. Afirmó que allí abajo encontraron símbolos grabados en las paredes, idénticos a los que se hallaron en templos sumerios y egipcios. Pocos días después de dar esa entrevista, Erik desapareció sin dejar rastro. Desde entonces, cada intento por volver al lugar ha sido bloqueado por razones de seguridad internacional. Pero si lo que está enterrado en la Antártida no es natural, ¿de quién era? ¿Y por qué tantas potencias del mundo están dispuestas a mantenerlo en silencio? Lo que encontraron allí podría cambiar todo lo que sabemos sobre la historia humana. Durante décadas, la Antártida ha sido descrita como un desierto blanco, un territorio muerto destinado solo a la ciencia y al silencio. Pero los archivos antiguos de algunas potencias sugieren que este lugar fue alguna vez muy diferente. Mapas de los siglos XV y XVI, como el famoso mapa de Piri Reis, muestran la Antártida sin hielo, delineando montañas y ríos imposibles de conocer antes de su descubrimiento oficial en 1820. ¿Cómo podían aquellos cartógrafos saber lo que yace bajo kilómetros de hielo? Algunos historiadores dicen que se trató de suposiciones artísticas. Otros, sin embargo, afirman que esas cartas fueron copiadas de mapas mucho más antiguos, de una civilización que existió cuando la Antártida aún era verde. Investigadores independientes han vinculado esas representaciones con los mitos de una tierra perdida en el sur, llamada Hiperbórea por los griegos y Antárctos por los antiguos navegantes, pero fue en los años 50, durante las operaciones militares secretas en el continente helado, cuando el misterio cambió de forma. Las expediciones lideradas por Estados Unidos y la Unión Soviética no buscaban estudiar el clima ni la fauna. Buscaban algo que los radares detectaron a gran profundidad, algo que no encajaba con ninguna formación geológica conocida. A partir de entonces comenzaron los rumores sobre túneles, estructuras metálicas y señales electromagnéticas que provenían del subsuelo. La ciencia lo negó. Los gobiernos callaron. Pero las imágenes que escaparon del archivo mostraban una verdad que nadie se atrevía a admitir. Bajo el hielo eterno había rastros de una civilización que no debía existir. La primera conexión sorprendente con el misterio de la Antártida no vino del hielo, sino del desierto. En Egipto,
Un grupo de arqueólogos analizó ciertas proporciones dentro de la Gran Pirámide de Giza y descubrió un patrón geométrico idéntico al detectado en las estructuras satelitales bajo el hielo antártico. Las mismas inclinaciones, los mismos ángulos. No podía ser casualidad. Aquellos que han estudiado las civilizaciones antiguas saben que la orientación astronómica de las pirámides apunta a constelaciones específicas. Pero en la Antártida, ¿para qué civilización habría servido tal precisión si el continente estaba cubierto de hielo? Un investigador ruso, antes de ser silenciado, aseguró que las estructuras de la Antártida replicaban las 3 pirámides principales de Giza, pero orientadas hacia la constelación de Orión en una posición que coincide con el cielo de hace más de 12.000 años, cuando el continente aún no estaba congelado. ¿Podría haber existido una civilización capaz de construir en ambos extremos del mundo? Algunos geólogos aseguran que hubo un desplazamiento del eje terrestre que cambió la ubicación de los polos, sepultando bajo el hielo una civilización avanzada. Otros, más osados, sostienen que esa civilización no era de aquí, sino de las estrellas. En los templos egipcios, los sacerdotes hablaban de los maestros del sur, seres que descendieron del cielo y que enseñaron la escritura y la arquitectura. Nadie sabía de qué sur hablaban, hasta que las cámaras térmicas mostraron algo enterrado en el corazón helado de la Antártida. Entre los textos más antiguos de la humanidad hay una coincidencia inquietante. Todos hablan de seres que descendieron del cielo para instruir a los hombres. En Mesopotamia los llamaron Anunnaki. En Egipto eran los Neteru y en América del Sur los sabios venidos del mar de estrellas. Pero un detalle pasó desapercibido durante siglos. Muchos de esos relatos mencionan una tierra blanca, un lugar gélido al sur donde los dioses se retiraron después de cumplir su misión. Los investigadores que compararon las tablillas sumerias con los papiros egipcios descubrieron descripciones similares: un trono de hielo, un resplandor eterno y puertas que solo se abren con el fuego del cielo. Cuando las imágenes de la NASA mostraron esas estructuras enterradas en la Antártida, algunos historiadores alternativos aseguraron que no se trataba de ruinas humanas, sino de templos construidos por esos mismos dioses que los antiguos describieron. Curiosamente, en 2002, un equipo chileno encontró una roca tallada con inscripciones idénticas a las sumerias a miles de kilómetros de cualquier civilización conocida. El hallazgo fue rápidamente confiscado por las autoridades y nunca volvió a mencionarse. Sin embargo, quienes estuvieron allí contaron algo que los persiguió en sueños: una sensación de estar observados bajo el hielo, como si algo latente aún esperara despertar. Quizás, después de todo, los dioses nunca se fueron. Solo quedaron dormidos, bajo la nieve que los protege del olvido. Todo misterio cobra fuerza cuando aparecen los objetos que no deberían existir. En 2016, un equipo de geólogos argentinos halló en una grieta del hielo un fragmento metálico tan liso y preciso que parecía recién fabricado. Al analizarlo, descubrieron que su composición incluía una aleación desconocida: 70% titanio, 20% platino y un 10% de un elemento que no figuraba en ninguna tabla periódica. Los informes fueron confiscados y el hallazgo quedó clasificado. Sin embargo, antes de desaparecer, una de las fotografías filtradas mostraba una especie de mecanismo con inscripciones en espiral, similar al mecanismo de Anticitera hallado en Grecia, pero con una tecnología aún más avanzada. ¿Cómo podía existir algo así en un continente supuestamente virgen? A lo largo de los años, también se han encontrado esferas metálicas enterradas en capas de hielo con más de 400 años y estructuras de cristal que reflejan señales electromagnéticas de origen desconocido.
Un antiguo trabajador de una base científica confesó, bajo anonimato, haber visto una puerta circular cubierta por símbolos grabados en una lengua que no reconoció, y detrás de ella una cámara completamente intacta, iluminada por una luz que no provenía de ninguna fuente visible. Era como si el lugar aún funcionara, dijo. Si esos objetos son auténticos, no solo desafían nuestra cronología, sino también nuestro sentido de realidad. Porque si no los hicimos nosotros, ¿quién los dejó ahí, esperando ser encontrados cuando el hielo finalmente cayera? Hay crónicas que el tiempo intentó borrar, pero que sobreviven en manuscritos olvidados y diarios personales. Uno de ellos pertenece al almirante Richard Byrd, quien lideró la operación High Jump en 1947. Su bitácora, publicada años después de su muerte, describe un vuelo en el que afirma haber visto un valle verde en medio del hielo, con lagos, vegetación y una ciudad luminosa que no figuraba en ningún mapa. Según su relato, su avión fue desviado por una fuerza invisible y aterrizó en una zona donde fue recibido por seres altos y resplandecientes que le advirtieron sobre el peligro de las armas nucleares. Muchos lo calificaron de delirio, pero los registros de la misión muestran inconsistencias. La operación, oficialmente científica, movilizó más de 4.000 hombres y un armamento digno de una invasión. ¿Qué buscaban realmente allí? Otro testimonio del navegante James Cook en el siglo XVIII menciona destellos metálicos bajo las aguas del sur y una luz que se movía bajo el hielo. En los archivos vaticanos se conserva una carta de 1513 del monje Antonio Pigafetta, quien escribía sobre una tierra santa del sur, donde los ángeles caídos aguardaban su juicio. Todas esas piezas parecen desconectadas, pero juntas forman un mosaico inquietante. Desde hace siglos, alguien ha intentado advertirnos que en el extremo del mundo existe algo que no pertenece a este. Y cada vez que alguien se ha acercado demasiado a esa verdad, la historia ha preferido olvidarlo. Cuando los primeros estudios geológicos modernos intentaron analizar las anomalías magnéticas bajo el hielo antártico, los resultados fueron tan desconcertantes que varios laboratorios se negaron a publicarlos. Los sensores detectaron un campo electromagnético constante, como si una fuente de energía desconocida pulsara desde las profundidades. Se habló de minerales inusuales, de concentraciones metálicas, pero ningún experimento pudo reproducir ese patrón. Algunos científicos independientes propusieron que bajo la Antártida podría existir una cavidad artificial de cientos de kilómetros de extensión, con temperaturas más altas que la superficie, un ecosistema oculto o algo más. Las ondas de radar penetrantes revelaron estructuras hexagonales perfectas, túneles y cúpulas metálicas. Pero cada intento de excavar o acercarse fue cancelado abruptamente por condiciones climáticas extremas. En 2018, un grupo de investigadores alemanes filtró un documento que hablaba de una anomalía térmica autorregulada, es decir, una fuente de calor que no dependía de procesos geológicos. Aquella filtración desapareció horas después. Las teorías se multiplicaron, desde una base secreta hasta una reliquia tecnológica de una civilización perdida. Pero el misterio más perturbador es que la ciencia no niega su existencia, solo guarda silencio. Y cuando la ciencia calla, otros comienzan a hablar. Algunos aseguran que lo que yace bajo el hielo no es una ruina, sino una máquina que nunca debió ser activada. En 2019, un denunciante anónimo que afirmaba trabajar para una agencia de inteligencia publicó en la red oscura una serie de documentos clasificados titulados Proyecto Helios. Según su testimonio, aquel proyecto tenía como objetivo estudiar una estructura enterrada en la Antártida que emitía pulsos electromagnéticos regulares cada 6 horas, coincidiendo con un patrón detectado décadas antes por los satélites soviéticos.
Los archivos mencionaban un núcleo luminoso, cámaras internas y artefactos que no respondían a ninguna tecnología conocida. En cuestión de horas, toda la información fue eliminada y las cuentas vinculadas al denunciante desaparecieron. Sin embargo, algunos fragmentos se conservaron, fotografías borrosas que mostraban una figura de más de 30 metros, con forma humanoide, encerrada en un bloque de hielo transparente. Las autoridades afirmaron que eran falsificaciones, pero varios expertos en análisis digital concluyeron que no había evidencia de manipulación. Dicen que la estructura fue sellada nuevamente y cubierta con toneladas de nieve mediante explosiones controladas. Desde entonces, cada intento de misión civil hacia esas coordenadas es detenido por protocolos ambientales. Curiosamente, pocas semanas después, una de las antenas de comunicación más poderosas del continente se desactivó sin explicación. Algunos creen que lo que se intentó ocultar no fue una simple ruina, sino una advertencia, porque si lo encontrado allí alguna vez vuelve a activarse, quizás no tengamos forma de detener lo que venga después. Hay indicios de que aquello que yace bajo el hielo no solo fue conocido por civilizaciones antiguas, sino que marcó profundamente sus mitologías. En los códices mayas, por ejemplo, se menciona una ciudad del frío eterno, donde los dioses se refugiaron después de un gran cataclismo. En los manuscritos tibetanos se habla de los hijos del hielo, seres que viajaron hacia el sur, llevando consigo el conocimiento prohibido de los cielos. Y en los textos herméticos europeos del siglo XVII se repite una misma idea. El templo de los constructores duerme en la tierra blanca. Todo parece apuntar a un mismo origen, a una fuente que diseminó símbolos y conocimientos a lo largo de miles de años. Algunos investigadores aseguran que los monolitos egipcios y las pirámides mesoamericanas comparten una geometría diseñada para resonar con un campo de energía planetario, el mismo que aún vibra bajo la Antártida. Si esa teoría es cierta, significaría que nuestras culturas no solo heredaron la forma de los templos, sino también un propósito olvidado. Tal vez los antiguos visitantes no buscaban dominar, sino preservar algo, una especie de memoria o mecanismo que debía despertar en un momento preciso de la historia. Y quizás ese momento se acerca. Los polos se derriten, el hielo se retrae y lo que ellos escondieron durante milenios comienza a revelarse. No como un descubrimiento científico, sino como el regreso de algo que el mundo había jurado olvidar. En los últimos años, mientras el deshielo antártico avanza a un ritmo alarmante, nuevas imágenes satelitales han revelado contornos que ya nadie puede negar. Se observan estructuras hexagonales, pasadizos alineados con precisión matemática y sombras que dibujan la silueta de un complejo subterráneo gigantesco. Agencias espaciales de distintos países han retirado discretamente sus registros públicos de esas zonas, pero las filtraciones continúan. Un grupo de científicos independientes en Islandia logró registrar una frecuencia sonora de baja vibración proveniente del Polo Sur, que se repite cada 88 minutos exactos, como un pulso. No es de origen natural. Las ondas parecen formar patrones idénticos a los encontrados en antiguas ruinas sumerias, como si una señal dormida intentara reactivarse bajo el hielo. Algunos aseguran que las potencias mundiales se preparan en secreto para un contacto inminente, mientras otros creen que lo que yace enterrado no fue dejado allí, sino encerrado. Lo cierto es que, por primera vez, la humanidad está mirando directamente al corazón del continente más inaccesible del planeta, y lo que está emergiendo podría reescribir toda la historia de nuestra especie. Si lo que descansa bajo la Antártida despierta, no solo sabremos de dónde venimos, sino también por qué ellos decidieron irse. Al final, todo lo que se ha revelado sobre la Antártida parece conducir a una sola y aterradora conclusión. La historia humana
no comenzó con nosotros. Los mapas imposibles, los artefactos sellados, los testimonios silenciados y las señales bajo el hielo forman un rompecabezas que nadie se atreve a completar. Quizás porque hacerlo implicaría aceptar que no fuimos los primeros ni los únicos. Tal vez esa civilización o lo que sea que habitó allí comprendió demasiado tarde el poder que había desatado y decidió sellarlo bajo kilómetros de hielo para evitar que el ciclo se repitiera. Pero los hombres, guiados por su eterna curiosidad, están desenterrando ese pasado prohibido pedazo a pedazo. Y cada bloque de hielo que se derrite acerca un poco más el eco de aquello que se quiso olvidar. Los antiguos textos hablaban de un regreso de los constructores, de un despertar inevitable, cuando la Tierra Blanca sangrara de nuevo. Hoy, los satélites muestran grietas rojas donde antes había solo blanco. ¿Coincidencia o advertencia? Nadie lo sabe. Solo una cosa es segura. Hay verdades que el mundo no está preparado para oír. Y sin embargo, el hielo se está abriendo. Lo que fue sellado vuelve a respirar. ¿Y tú, qué crees? ¿Fuimos realmente los primeros habitantes de este planeta o solo los siguientes en ocupar un lugar que nunca nos perteneció del todo?